En este episodio contaremos la historia real de un estudiante de ingeniería civil que logró evitar una tragedia, el posible colapso de un rascacielos diseñado por un prestigioso ingeniero estructural. Manhattan, Nueva York, finales de los años 70, una ciudad construida hacia arriba y confía en que todo lo que se eleve sobre ella es seguro. Pero en verano de 1978, uno de los rascacielos más modernos del mundo estuvo peligrosamente cerca del colapso y nadie lo sabía. El Citicorp Center no era un rascacielos cualquiera, tenía 59 plantas, pero no descansaba sobre sus esquinas. En su lugar se sostenía sobre cuatro enormes pilares, colocados en el centro de cada lado. La razón, una iglesia, una pequeña iglesia luterana que se negó a desaparecer. Así que los ingenieros hicieron algo que nunca antes se había visto. Construyeron el rascacielos encima de la iglesia. El cerebro detrás de esta idea era William Le Mesurier, uno de los ingenieros estructurales más respetados de Estados Unidos en esa época. Un hombre acostumbrado a resolver lo imposible, un referente, un experto, alguien en quien todos confiaban. En Princeton, un estudiante de ingeniería civil, Diane Harley, notó algo extraño. No era una experta ni una ingeniera senior, solo un estudiante trabajando en su tesis sobre el Citicorp Center, con dudas que nadie más había considerado. Diane había notado algo inquietante. Según los planos, la estructura estaba calculada para resistir vientos perpendiculares a sus fachadas. Eso era lo habitual, pero el Citicorp tenía una particularidad clave. Sus columnas principales no estaban en las esquinas, sino en el centro de cada cara del edificio. Eso significaba que el peor escenario no era el viento frontal, sino el viento que llegaba en diagonal a 45 grados, viento que golpea dos fachadas al mismo tiempo, viento que no estaba correctamente considerado y llega a una conclusión alarmante. El edificio no estaba diseñado para este tipo de carga. Diane fue hasta la oficina de Le Mesurier en Nueva York. No lo encontró, pero habló con uno de sus asistentes, Joel Weinstein. Le explicó sus dudas, le mostró sus números, dejó sus observaciones. No estaba acusando, solo preguntando. El mensaje quedó ahí y se va sin saber si alguien realmente le escuchó. Casi al mismo tiempo, otro estudiante, Lee de Coralis, también tiene dudas sobre el edificio. Él sí logra comunicarse directamente con Le Mesurier por teléfono y le plantea una pregunta sencilla pero crucial. ¿Qué ocurre con los vientos diagonales? Le Mesurier, intrigado, rehace los cálculos. Esta vez incluye los vientos diagonales. El resultado es devastador. Descubre que el estudiante tenía razón. Le Mesurier entendió la magnitud del problema. No solo se enfrentaba a un fallo estructural, enfrentaba una decisión ética. Reconocer el error significaba poner en riesgo su reputación. Admitir que el edificio más innovador de su carrera tenía una falla potencialmente mortal. Durante días, Le Mesurier no durmió. Revisó cada cálculo, cada suposición. Pudo haberse quedado en silencio. Nadie lo había notado aún, pero no lo hizo. Con la nueva hipótesis de viento diagonal, la superficie expuesta aumenta un 40%. Durante la construcción, algunas uniones soldadas fueron reemplazadas con pernos atornillados para reducir costos. Y eso provocaba algo mucho peor. Con viento diagonal, las cargas aumentan hasta un 160% en esas uniones. El margen de seguridad desaparecía. El edificio dependía entonces de un elemento clave, un amortiguador de masa sintonizada, el famoso mass damper, ubicado en la parte superior. Si funcionaba correctamente, el rascacielos podía resistir vientos de hasta 160 kilómetros por hora. Pero había un problema. Si una tormenta fuerte provocaba un corte eléctrico, el amortiguador dejaba de funcionar. Y en ese escenario, el Citicorp Center podía colapsar con vientos de apenas 110 kilómetros por hora, un tipo de tormenta que según los registros meteorológicos de Nueva York ocurre aproximadamente cada 16 años. El miedo no es solo que el edificio caiga, los ingenieros temen algo peor, un efecto dominó. Si la torre colapsa, su masa podría arrastrar edificios vecinos, extendiendo la destrucción por varias manzanas en dirección al Central Park. Miles de personas estarían en riesgo. Le Mesurier informa al arquitecto del edificio, Hugh Stubbins, y a la propia empresa Citicorp. Aceptó el error como propio, aunque parte del problema se había originado en cambios de obra que él no aprobó directamente. Insistió en una sola prioridad:
la seguridad pública. No buscó culpables, buscó soluciones. La decisión es inmediata, hay que reforzar el edificio, pero sin alarmar a la ciudad. Desde mediados de junio hasta finales de agosto del año 78, trabajadores soldaron placas de acero adicionales por las noches. Se instalan generadores de emergencia para que el amortiguador de masa nunca se apague. Se contrataron meteorólogos, se prepararon planes secretos de evacuación, sin alarmas, sin comunicados, sin evacuaciones. Manhattan nunca supo lo cerca que estuvo del desastre. En verano de 1978, el huracán Ela, con vientos de 110 kilómetros por hora, se acerca a Nueva York. Las reparaciones del Citicorp Center no habían terminado. La ciudad estaba a horas de evacuar, pero el huracán cambió de rumbo. La tragedia se evitó, gracias a Dios. La historia se mantiene en secreto durante casi 20 años, hasta que en 1995 el periodista Joe Morgenstern lo reveló en un artículo para The New Yorker. Por primera vez el mundo supo que un rascacielos entero había estado a punto de caer. Años después, cuando la historia finalmente salió a la luz, Le Mesurier decidió contarla él mismo. Frente a estudiantes e ingenieros, relató el error, el miedo y la decisión de corregirlo. Dijo algo que hoy se repite en escuelas de ingeniería de todo el mundo. Los ingenieros no trabajan para edificios, trabajan para las personas. A principios de los años 2000, la BBC emitió un comunicado contando esta historia. Hablan de un rascacielos, de un error estructural y de un estudiante que hizo la pregunta correcta, cuyo nombre dicen que se perdió en el tiempo. Frente al televisor, una mujer se queda inmóvil. Diane Harley reconoce cada detalle. Ella fue ese estudiante. Nadie la había nombrado, nadie la había buscado. Diane toma el teléfono y llama a la BBC. Diane Harley es la verdadera heroína de esta historia. No diseñó un rascacielos, no lo construyó, pero sí lo salvó, sin buscar fama, sin saber que estaba evitando una catástrofe histórica, solo haciendo lo que hace un buen ingeniero: preguntar, calcular y no callar. Gracias por ver.